Vamos a ver ahora otro tipo de preguntas que son las preguntas de secuencia. En este caso, nosotros vamos a poner una lista en orden. Captivate lo que va a hacer es desordenarla y el usuario, pues obviamente, pues tiene que ponerlos en orden. Aquí va a ser muy sencillo, simplemente nosotros tenemos que darle pues las opciones en el orden correcto y Captivate las desorganiza y nos las va a calificar en el orden que nosotros lo hayamos puesto. Así que si nos vamos a Captivate, creamos un proyecto vacío, asignamos un tema y cambiamos lo que es el título. Nos vamos a la opción de prueba, diapositivas de pregunta, secuencia y decimos OK. Y aquí vamos a tener las posibles respuestas. Nos vamos a lo que es el área de prueba y vamos a poner un 5. Vamos a poner en el orden de la secuencia, vamos a poner, por ejemplo, ordena los presidentes de México, perdón el localismo, pero bueno, México, de menor a mayor por su fecha de sexenio. Y aquí sustituimos, digamos, vamos a empezar con José López Portillo. Miguel de la Madrid. Carlos Salinas. Ernesto Zedillo. Ay, creo que era con Z. Y bueno, pues Vicente Fox. Sin más comentarios. Y entonces nos iríamos a lo que es prueba. Aquí igual podemos tener numeraciones 1, 2, 3, ABC, como nosotros querramos, tipo de respuesta, arrastrar y soltar o lista desplegable. Vamos a poner arrastrar y soltar, lo demás es el correcto, límite de tiempo, los botones y el número de intentos. Y en propiedades, por cada uno de los objetos, pues podemos cambiar las cuestiones lógicas de tipo de letra, de color y sombra. Guardamos nuestro archivo, nos vamos a visualizarlo desde esta diapositiva. Y bueno, en este caso pues nos da muy similar lo que es el orden, nada más modifico eso. Digamos a Vicente Fox y a Ernesto Zedillo, le damos enviar y pues nos dice que es correcto. Si lo vemos nuevamente, pues ahora sí están mejor desorganizados, entonces aquí sería cuestión de arrastrar y soltar. Ok, le damos enviar y nos dice que es correcto. Así que bueno, con esto es una herramienta pues muy poderosa si tenemos listas en las que nosotros o que es importante el mantenerlo en orden. Vamos a ponerlo uno que sea erróneo, vamos a dar a enviar y obviamente pues nos dice que es errónea la respuesta. Así que bueno, con lo que son las secuencias es muy sencillo poner una lista que debe de mantener un orden específico y evaluarla por medio de Captivate 2017. Vamos a ver ahora dentro de las diapositivas de preguntas las de Likert. Likert pues es un psicólogo de 1930 y tantos que pues desarrolló lo que es esta escala de estoy de acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo, desacuerdo, completamente desacuerdo. ¿No? No tienen calificación, no existen respuestas correctas o incorrectas.
no se puede asignar un valor de puntos, no se puede crear una ramificación, es simplemente para recolectar información del usuario. Se puede elegir la acción a realizar cuando el usuario ha completado la pregunta, como lo que hemos visto de pasar a la siguiente diapositiva, abrir otro proyecto, mostrar una dirección URL, etcétera. Para insertar lo que es una pregunta en la escala de Likert, pues le decimos prueba diapositiva de pregunta, escala de clasificación de Likert. Podemos reemplazar lo que es el texto predeterminado y podemos cambiar brevemente lo que son la escala. Generalmente pues tenemos entre 5 y 7 preguntas, aquí nada más vamos a tener 5 en lo que es Captivate. Igual podemos cambiar lo que son los niveles de acuerdo, aunque bueno, generalmente pues 5 es el número mínimo que tenemos, aunque podemos tener, bueno, en este caso menos, ¿no? Y podemos cambiar pues lo que es las propiedades y el aspecto de nuestra pregunta. Así que si nos vamos a Captivate, vamos a entrar a un proyecto vacío, lo creamos y vamos a cambiar lo que son los temas, vamos a cambiar a este tema y vamos a añadir lo que es dentro de prueba, diapositiva de preguntas, y vamos a utilizar la escala de Likert. Le damos OK. Y entonces pues aquí vamos a tener lo de en acuerdo, en desacuerdo parcialmente, en desacuerdo, neutro parcialmente y de acuerdo, ¿no? Si nos vamos a la parte de pruebas, pues entonces aquí tenemos la escala, tenemos nada más de 5 y de 2, ¿no? De en acuerdo, parcialmente en desacuerdo, hasta 5 y no tenemos más. Entonces esta escala pues puede ser todavía mucho más amplia, de 8, 9, más de 7, generalmente se dispersa mucho pues la muestra de los datos, ya nos dan datos no muy confiables, y menor de 5 pues están todos muy juntos, el análisis es un poco complicado, entonces pues 5 es digamos que el mínimo. En este caso nosotros podemos poner de respuesta, pues podemos poner 3, 4, etcétera, lo que nosotros aquí por ejemplo podemos poner 3. Y bueno, tenemos un pequeño problema que es el espacio, ¿no? Entonces tendríamos que modificar, digamos, si queremos 5 o 6, pues entonces ya se empiezan a encimar aquí con las contestaciones, tendríamos que modificarlo. Entonces, bueno, vamos a mantenerlo a 3. Y entonces ahí vamos a tener las diferentes preguntas que, como ya habíamos comentado, pues no se pueden calificar. Simplemente es vamos a poner, bueno, creo que vamos a poner mejor el contenido del curso es adecuado. El material del curso es claro y las explicaciones son sencillas, y así podemos poner, ¿no? Y entonces nos va a decir si está en desacuerdo, acuerdo, etcétera. Si esto nosotros lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo a partir de esta diapositiva. Entonces ahí vamos a tener lo que es nuestra escala. Bueno, aquí no se ve muy claro, pero vamos a tener el contenido del curso es adecuado, en desacuerdo, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a calificar y le damos enviar. Vamos a tener nuestro cuadro, no va a tener puntuación máxima, el número de preguntas simplemente son las contestadas, y si queremos revisar la prueba pues no hay mayor calificación, ¿no? Simplemente es para recolectar los datos. Si ven, los estilos pues están un poco, aquí lo que van a hacer los estilos están un poco pues mal ubicados, entonces podemos ampliar un poco
o podemos cambiar lo que es el tamaño de la letra, pues para que queden más con mejor ubicación. Lo guardamos y nuevamente vamos a ponerle Likert y vamos a publicar a partir, vamos a visualizar a partir de esta diapositiva. Y bueno, ahí vamos a tener ya con mejor vista nuestra pregunta. Vamos a poner muy generosamente, lo enviamos y nuevamente pues no hay una respuesta adecuada. Simplemente ahí terminamos lo que es nuestra aplicación, pero nos va a ser de mucha utilidad pues el poder recabar información en la escala de Likert por medio de Captivate 2017. Ahora vamos a ver lo que es un formato que nos va a ser de mucha utilidad para poder nosotros pues manejar lo que son nuestras preguntas y nuestros exámenes, que es el GIFT, que bueno, nos permite hacer o importar bancos de preguntas, ¿no? Desde una pregunta hasta muchas preguntas. GIFT, que no hay que confundirlo con el formato de imágenes, es el General Import Format Technology y permite crear preguntas de texto sin formato. Y bueno, fue hecho por el grupo de Adobe Captivate y Module, y la mayoría de los LMS pues cuentan con forma de importar y exportar preguntas de GIFT. Los tipos de preguntas admitidos dentro de Captivate van a ser opción múltiple, verdadero y falso, respuesta corta, asociación y preguntas numéricas, y pongo ahí un asterisco porque en realidad lo que va a ser, no existen preguntas numéricas en Captivate, en cambio en Module pues sí existen, y lo que va a hacer es que los va a poner como de opción múltiple. Entonces realmente no son numéricas. Module, por ejemplo, acepta lo que son los tolerancias, digamos, numéricas, y Captivate pues no las acepta. Preguntas que no son admitidas dentro de GIF para Captivate, pues no tenemos zonas interactivas, ni de secuencia, ni de relleno de espacios en blanco, ni de Likert. Y vamos a tener soportados por GIFT, pero que no son admitidos en Captivate, son el ensayo y la pregunta abierta, las cuales pues sí tenemos en Module, pero no tenemos en Captivate. Aquí digamos un ejemplo de lo que vamos a utilizar. Aquí vamos a tener el título de la pregunta, que es el título grande que aparece arriba. Después viene la pregunta, las llaves, la respuesta correcta viene con símbolo de igual, la pregunta incorrecta con una tilde, y podemos poner unos comentarios que bueno, en el caso de Captivate pues no tenemos comentarios a las posibles preguntas. En cambio en Module pues sí podemos meter algún comentario, ¿no?, con respecto a la respuesta. Aquí pues son ignorados. Podemos importar las preguntas por medio de prueba, importar archivo GIFT. Seleccionamos el archivo y bueno, todo debe de aparecer bien. Si hay alguna pregunta que esté mal formada, pues entonces nos marca ahí un error. Y lo que va a hacer es de que nos va a añadir diapositivas, como si lo hubiéramos hecho manualmente en Captivate. También podemos utilizar lo que es el GIFT para exportar preguntas. Y bueno, un punto importante es de que entre pregunta y pregunta, que van a ser formatos en TXT, en archivos planos, lo podemos hacer con Notepad o alguna herramienta que maneje archivos planos. Es muy importante que esté en UTF-8, y bueno, ya hemos quedado de que con un signo igual para las respuestas que son correctas, una tilde para las que son incorrectas, un símbolo de numeral, hashtag, almohadilla o gatito, ok, para los comentarios. Y también tenemos lo que son porcentajes cuando tenemos preguntas ponderadas, y la doble diagonal para los comentarios en general. Tiene que estar forzosamente en UTF-8, ok, no puede estar en otro formato, Unicode ni nada por el estilo, tiene que ser UTF-8. Y bueno, nos recomiendan utilizar lo que es el Notepad++, pero puede ser cualquier herramienta que genere texto plano. Y vamos a contar con una herramienta, bueno, hay muchas herramientas, la más conocida es el Swift Quiz Maker, que lo que hace es
convertir pues en Excel. Usted tiene su formato en Excel y lo convierte en GIFT, que es un texto plano, simplemente copia y pega. Ejemplo de opción múltiple, en este caso pues tenemos las ponderaciones. En este caso, bueno, le ponemos tildes, le marcamos como menos 100 a los que son erróneas y 50 y 50 para los que son porcentajes compartidos de varias respuestas que podemos tener. En todo caso, pues en módulo, por ejemplo, pues podemos tener el 30%, 20% y 30% de una respuesta. En este caso, pues deben de ser 50 y 50. Pues tenemos preguntas de verdadero y falso. T simplemente la marcamos si sabemos que es verdadero, o tenemos que poner la palabra false en caso de que la respuesta sea falsa. En el caso de pregunta corta, pues simplemente vamos a poner las diferentes opciones, ¿ok? Y no la debe de aceptar, ¿ok? Todas son verdaderas, entonces únicamente estas respuestas pues van a tener una calificación adecuada. También podemos poner preguntas de asociación, por ejemplo, Canadá con una flechita. Eso simboliza una flecha, es un símbolo de menos y un mayor que, y el correspondiente un espacio. No es necesario que estén así en escalerita. Aquí la ponemos por simplicidad. Puede estar todas en una misma línea. Dentro de lo que es el GIFT no tenemos el parámetro de mezclar respuestas, entonces pues necesitaríamos ponerlo en las opciones generales, o señalar cada una de las preguntas como mezclar respuesta, ¿no? Si no, hay que hacerlo en forma manual. Así que si nos vamos a lo que es Captivate, vamos a crear un archivo nuevo, vamos a aplicar lo que es un tema y vamos a entrar a lo que es prueba, importar archivo formato GIFT. Y en este caso pues ya tenemos lo que son los archivos TXT, por ejemplo de opción múltiple. Lo seleccionamos, le damos a abrir, ahí está haciendo la importación y listo, ¿no? Entonces, ¿cuáles países divide el río Bravo? Y ahí tenemos las respuestas. Vamos a importar igual en prueba, importación formato GIFT, palabra faltante. Lo abrimos y ahí tenemos el cumpleaños de Mahatma Gandhi, es el 15, el 3 o el 2 de octubre. Podemos seguir en prueba, importación de archivo GIFT. Vamos a poner faltante 2, lo abrimos y módulo cuesta. Bueno, este es un ejemplo de módulo, entonces mucho dinero, nada o poquito, ¿no? Pues son las opciones que tenemos. Vamos a seguir importando. Prueba, importar GIFT, relación de columnas, vamos a abrir. Y ahí tenemos el ejemplo de Canadá con Ottawa, Italia con Roma, Tokio. Si ven entonces lo que son las pruebas, pues no tenemos lo que es la mezcla. Podemos entrar a lo que es editar, preferencias y poner mezclar las respuestas. Decimos que sí, le damos OK. OK, y ya todas las de opción múltiple que tengan más de una opción pues van a aparecer mezcladas. Vamos a seguir importando, vamos a traer lo que es prueba, importar diapositiva y podemos tener respuesta corta. La recibimos y entonces ahí tenemos quien está sepultado en la tumba del general Grant. La abrimos y pues Ulises Grant, ¿no? Grant, Ulises Grant, etc. Así que nos va a ser de mucha utilidad el poder importar varias preguntas. Si nosotros lo abrimos, digamos los ejemplos, nos falta todavía verdadero y falso, vamos a abrirlo. En este caso lo voy a abrir con un editor de código que se llama Sublime Text. Y aquí vamos a tener pues lo que es el río Nilo, es el más grande de África, verdadero, y una opción falsa, ¿no? El sol sale por el poniente, pues va a ser falso.
Entonces, si usted gusta modificarlo, simplemente puede añadir otra pregunta y necesita tener un espacio en blanco. Esto es lo que va a venir como texto. No le está indicando de que es verdadero o falso, simplemente es el texto que aparece en la parte superior. Vamos a importarlo, vamos a decir igualmente prueba, importar archivo gift y vamos a traerlo como verdadero y falso. Y listo. El río Nilo es el más grande de África. Este nos va a decir que es verdadero. Si ve, este es el título. No es que esté indicando de que es verdadero o falso. Y tomamos el último y el sol sale por el poniente, es falso. Y aquí tenemos selecciona verdadero o falso lo que es el título. Así que Gift pues nos va a ayudar para ahorrar mucho tiempo en lo que es el manejo de nuestros exámenes en Captivate 2017. Esto lo podemos guardar y bueno, ya tendríamos como gift lo que es nuestro archivo en Captivate. Antes de pasar a lo que son las pruebas aleatorias, es importante pues ver lo que son los grupos de preguntas, que no son exactamente lo mismo, aunque bueno, generalmente los grupos de preguntas pues las utilizamos en las preguntas aleatorias y las preguntas aleatorias las utilizamos con los grupos de preguntas. En este caso podemos entrar a prueba, administrador de grupos de preguntas, y vamos a tener la opción de más para añadir preguntas a este grupo. Muy importante también es que nosotros le cambiemos el nombre de preguntas. Siempre debe de existir al menos un grupo de preguntas en nuestro proyecto. Y podemos ver el cuadro de diálogo de insertar preguntas. Igual pues vamos a poder decir cuántas preguntas vamos a insertar y lo hacemos. En este caso lo que vamos a hacer es importarlas de GIF. Ya tenemos grupos de preguntas que están en formato GIF y entonces ahí las vamos a ir añadiendo. O en forma optativa pues podemos eliminar por medio del símbolo de menos en el panel izquierdo o derecho de las preguntas. Seleccionamos la pregunta y bueno, la vamos añadiendo. Y en este caso, pues aquí no podemos asignar ni puntos ni puntuaciones a preguntas calificadas. Eso lo tenemos que hacer en el inspector de propiedades. Los grupos de preguntas no se pueden exportar como XML. Podemos arrastrar, copiar y bloquear o desbloquear lo que van a ser las preguntas. Así que si nos vamos a Captivate, vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a darle un tema. Entramos a la parte de prueba y vamos a entrar a administrador de grupo de preguntas. Aquí vamos a tener por omisión lo que es grupo 1, vamos a poner por ejemplo doble clic América Norte y vamos a importar del gift América Norte, que ya tenemos preparado pues lo que es nuestro archivo. Ya habíamos visto lo que es el formato gift. Y ahí vamos a tener pues los países divide el río Bravo, el Yukon, Mississippi, el Papaloapan, etc. Queremos agregar otro grupo. Vamos a poner América Sur. Y vamos a importar, también tenemos de América Sur. Y ahí tenemos diferentes capitales. Añadimos otro grupo. América Central. E importamos del gift. Ahí tenemos América Central. Y las preguntas correspondientes América Central. Añadimos otro grupo. Caribe. Importamos del gift. Y finalmente Europa. Añadimos y buscamos capitales, que es este. Y ahí tenemos entonces pues las capitales, algunas capitales de Europa. Por ejemplo, aquí tenemos una del Río Bravo que lo vamos a manejar más adelante. De esta manera, bueno, vemos que no tenemos ninguna diapositiva, pero sí vamos a tener grupos de preguntas. En el próximo video vamos a tomar estos grupos, que ya los tenemos aquí en prueba, administración de grupos, y ahí vamos a tener entonces América del Norte, América Central, Caribe, Europa. Obviamente si quisiéramos borrar uno, pues aquí le damos el menos y nos dice que va a borrar. Si queremos añadir o alguna pregunta, pues aquí también le damos más y nos va a decir qué pregunta queremos. O si queremos borrar, por ejemplo, esa del Río Bravo no va en Europa, pues entonces le damos menos y la podemos borrar. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente video.
Vamos a iniciar a ver lo que son el mantenimiento del grupo de preguntas. De alguna manera, pues nosotros ya aprendimos cómo crear las mismas y ahora nos queda pues cómo darle mantenimiento, es decir, cómo añadir, mover o eliminar preguntas de lo que va a ser el grupo de preguntas. Dentro de lo que es el grupo de preguntas vamos a poder desplazar de preguntas que ya tengamos agrupadas, pues las podemos mover a otro grupo o en todo caso al proyecto principal. También podemos mover del proyecto principal alguna de las preguntas o entre grupos de preguntas podemos mover nuestras diapositivas. Los grupos de preguntas no son compatibles con las agrupaciones, no hay que confundir grupos con agrupaciones. Nosotros podemos agrupar diferentes slides y cuando los movemos a los grupos, esa agrupación se pierde. Igual cuando nosotros regresamos de lo que son los grupos al tema principal, la agrupación no se recupera. Como nos dice el manual, lo que es la acción de mover las preguntas no tienen la opción de deshacer. Y podemos hacer es seleccionar varias preguntas, las podemos mover de grupos o de grupos al principal. También vamos a poder importar un grupo de preguntas en un archivo que previamente ya existe en los grupos. Podemos dar archivo, importar grupos de preguntas y ahí nos va a decir qué preguntas vamos a importar de un archivo al otro. Así que bueno, vamos a Captivate y vamos a trabajar con lo que es el grupo de preguntas. En este caso, pues nosotros tenemos activo y podemos activarlo y desactivarlo dentro de ventana. Ahí lo vamos a tener a un lado de la cronología. Nosotros podemos seleccionar los diferentes grupos o podemos irnos cambiando, podemos añadir alguna pregunta en la opción y entonces ahí nos va a decir, a excepción de aleatoria, podemos importar cualquier o crear cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Y nos podemos mover entre los grupos dentro de ese panel. Si el grupo de preguntas es muy grande, pues tenemos la opción de poder scrollearlo. Podemos seleccionar alguna pregunta en específico. En este caso, por ejemplo, estamos en geografía de Europa y está mal colocada lo que es una pregunta de Norteamérica. Entonces, por medio de botón derecho, nosotros nos podemos ir a mover y podemos moverlo a lo que es el proyecto principal. Ahí lo tenemos, entonces ya en la tira principal, ahí vamos a tener y ya no lo tenemos en el grupo. También podemos seleccionarlo, podemos dar botón derecho y podemos moverlo, en este caso, a América del Norte. Y entonces ahí quedaría añadido en América del Norte. Y ya no aparece en lo que es Europa. Si nos vamos a América del Norte, entonces ahí vamos a tener, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de que está duplicado. Ya existía la pregunta de cuáles países divide el río Bravo. Entonces podemos seleccionarlo con botón derecho y podemos eliminarlo. O también seleccionamos y con del. Ahí nos pregunta con la tecla de borrar. Entonces ahí nos pregunta, le damos OK y quedó eliminada esa pregunta del grupo. Podemos dar botón derecho, seleccionar mover y lo podemos mandar al grupo. Supongamos que seleccionamos varias de las diapositivas y las podemos mover. Y también podemos seleccionarlos de la tira y decirle a América del Norte, vamos a moverlo a América del Norte y entonces ahí regresaría. Podemos hacerlo en cualquiera de los sentidos, de los grupos o entre grupos. Podemos añadir alguna pregunta, simplemente la seleccionamos y entonces ahí quedaría añadida dentro del grupo que nosotros estemos trabajando. Podemos también pues dar lo que es botón derecho y borrar o mover. Entonces ya vimos cómo añadir, borrar y mover lo que serían las preguntas de los grupos. Vamos a guardar nuestro proyecto y vamos ahora a ver el proceso de importación. Cerramos nuestro proyecto de grupo de preguntas y vamos a abrir un archivo nuevo, un proyecto nuevo. Seleccionamos proyecto nuevo, se abre. Y una vez que tenemos nuestro proyecto nuevo abierto, vamos a seleccionar la opción de archivo, importar, y ahí vamos a importar grupo de preguntas. Seleccionamos el archivo de grupo de preguntas, que es el único que tenemos de momento, preguntas, le damos a abrir,
Y ahí vamos a tener los diferentes grupos y dentro de cada grupo vamos a tener las preguntas seleccionadas. En este caso, por omisión, pues está todo. Si queremos quitar la selección y solamente importar, por ejemplo, Europa, entonces aquí nos va por omisión, nos va a poner todas seleccionadas, podemos también quitarlo, la que no consideremos, y le damos importar. Y listo, ahí vamos a tener entonces nuestro grupo de preguntas importado. Ese grupo de preguntas es independiente al otro, es decir, si nosotros borramos, modificamos o añadimos, pues no se ve reflejado en el otro proyecto. Son independientes, simplemente es una copia de un proyecto a otro proyecto. Así como podemos ver, pues es la manera de trabajar en Captivate 2017. Vamos a ver ahora lo que son las diapositivas de preguntas aleatorias. En este caso, pues vamos a tener una diapositiva que va a abarcar diferentes diapositivas, es decir, en una sola diapositiva podemos tener 5, 6, 10, muchas otras diapositivas de diferente tipo y cada vez de que el usuario pues entre esa diapositiva se le va a mostrar una pregunta diferente dentro de lo que es el grupo. Las diapositivas aleatorias no tienen cronología, toman la cronología de cada una de las diapositivas seleccionadas en tiempo de ejecución al azar. Y es muy importante crear un grupo de preguntas, que ya se vio en el video anterior, antes de crear una diapositiva de preguntas y después lo relacionamos. Los grupos de preguntas pues van con las preguntas aleatorias y las preguntas aleatorias con los grupos. De hecho, también podemos hacer lo que son nuestras preguntas y después irlas asignando un grupo y el grupo a la pregunta aleatoria. Siempre es mejor pues tener nuestros grupos de preguntas antes de crear una diapositiva de pregunta aleatoria. Para hacer una pregunta aleatoria tenemos dos caminos. Podemos entrar a lo que es prueba y seleccionar una pregunta y de ahí una pregunta aleatoria, o hay un camino directo que nos da prueba y diapositiva de prueba aleatoria. En el panel de prueba pues nosotros podemos asignar lo que es el grupo de preguntas. Podemos manejarla como encuesta o como calificada. Si es encuesta, solo va a tomar las preguntas que estén marcadas dentro de su grupo como encuesta, y si es calificada, pues lo mismo. Si no hay ninguna pregunta que sea calificada o encuesta y nosotros lo solicitamos, pues va a aparecer la diapositiva en blanco. Si es calificada, pues llevamos la misma mecánica, podemos asignarles valores entre el 0 y el 100 y asignarle algún tipo de acción, que es continuar, ir a la diapositiva anterior, ir a la siguiente diapositiva, ir a la última diapositiva, etcétera. Todas las acciones que, bueno, por lo general hemos visto en lo que es las preguntas. Si nos vamos a Captivate, así que nos conviene entrar a lo que son grupos de preguntas y vamos a abrir al ejercicio que habíamos hecho de grupo de preguntas. Y ahí lo tenemos y vamos a renombrarlo como preguntas aleatorias. Guardar como. Y lo escribimos como preguntas aleatorias. Y vamos a insertar lo que es una prueba aleatoria. Vamos a decir en prueba, vamos a tener aquí diapositiva de pregunta aleatoria o tenemos también aquí diapositivas de preguntas. En cualquiera de los dos podemos seleccionar, digamos en la primera, y nos va a decir aquí pregunta aleatoria. Lo seleccionamos y si ven aquí tenemos lo que son los grupos. Si lo abrimos, pues previamente ya habíamos hecho los grupos y los habíamos importado por medio de GIFT. Entonces tenemos, por ejemplo, América del Norte y pulsamos OK. Se inserta lo que es aquí la pregunta aleatoria y si ven aquí dice vinculado a América del Norte. Si nos vamos a prueba, igual aquí vamos a tener grupo de preguntas, nos dice que tenemos 5 y tenemos América del Sur, etcétera, de lo que ya habíamos capturado previamente. Igual podemos ir a prueba, ir a diapositiva de prueba aleatoria, se vincula y hay que tener cuidado porque aparece vinculado a América del Norte. Nos vamos a nuestro panel de prueba y aquí le decimos América del Sur y entonces ya está en América del Sur. Si nos vamos a cronología, vemos de que no hay cronología asociada. Nos podemos ir nuevamente a cualquiera de las dos opciones, diapositiva de preguntas, y podemos decir aquí que queremos 3 más.
los queremos todos calificados y en ese caso pues no podemos asignar, digamos vamos a asignarle América Central, vamos a decirle OK y nos va a manejar las tres asignadas a América Central. Seleccionamos alguna de estas y vamos a modificarlo a Caribe y después a Europa. Y con eso pues ya tendríamos entonces pues nuestros diferentes temas como preguntas aleatorias y todos los exámenes pues serían diferentes. Igual tenemos lo que son las calificaciones, vamos a poner 10 para cada uno, si el tipo, si es calificada o encuesta, y también la acción que tenemos, continuar, y del último intento también continuar, que es lo, digamos, lo normal. Cerramos la cronología. Ok, y en cualquier momento si nosotros quisiéramos añadir, pues aquí nosotros podemos darle el símbolo de más y ahí nosotros podemos añadir, digamos, cualquier pregunta a lo que sería el grupo. Aquí ya estamos manejando lo que son los grupos. Vamos a cancelar. Por ejemplo, en este caso, pues yo cometí un error, me faltó una A, entonces aquí puedo entrar. Y listo, ahí nosotros podemos ir modificando lo que son nuestras preguntas, guardamos nuestro archivo y nos vamos a vista previa. Digamos del proyecto. Ahí correría nuestra primera pregunta y bueno, aquí Canadá también está mal escrito. Entonces, aquí vamos a tener América del Norte 4. Esto quiere decir de que ese es el título, entonces bueno, que a lo mejor no es buena idea numerarlo, porque aquí les va a aparecer 4 y después, digamos, América del Sur 2, etcétera, ¿no? Entonces nos dice el río Mississippi está en los Estados Unidos, le damos a enviar. Por ejemplo, América del Sur, 4, ¿no? Entonces del Perú, pues es Lima. América Central, entonces capital de Nicaragua, Managua. La capital de Cuba, La Habana. Y después de Albania, Tirana, verdadero. Muy bien, entonces ahí tenemos ya nuestra pregunta aleatoria. Podemos revisar la prueba, que bueno, es las funcionalidades que ya habíamos visto. Y si lo volvemos a ejecutar, pues tiene que ser diferente. Aunque bueno, estadísticamente se podría repetir, pero es muy poco probable. Igual, bueno, como se ve recomendado, pues poner ahí toda la información en la primera parte. ¿Cuáles de los países divide el río Bravo? Si ven ya, pues ya es diferente. En este caso, pues ya tenemos un examen diferente. América del Sur 3, entonces de Bolivia vamos a poner que es Sucre. Igual América Central, el Usumacinta, creo que es Guatemala. ¿Sí? Del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo. Y países el río Bravo otra vez, ¿no? Entonces, si bien ahí se repitió una de las preguntas, pero en general pues fue diferente. Sería importante también pues que lo tuviéramos mezclado, ¿no? Las opciones tuviéramos mezclado. Podemos entrar a lo que es prueba y aquí tenemos preferencia de la prueba o editar preferencias de la prueba. Entramos a la misma pantalla y aquí en configuración mezclar las respuestas. Así que bueno, como puede ver, pues tenemos aquí nuestras preguntas aleatorias, teniendo la certeza pues que siempre nos va a hacer una pregunta sobre América del Norte, sobre América del Sur, sobre América Central, sobre Caribe, etcétera, ¿no? Y dentro de ese posible grupo de preguntas, pues nos va a hacer una en forma aleatoria, de tal manera de que nuestras preguntas pues siempre van a ser diferentes con las preguntas aleatorias de Captivate 2017.